necesario que nuestros amigos comprendan que lo que sucede tiene una razón de ser, es consecuencia de una serie de eventos que se vienen manifestando a lo largo de tu vida. Así es que es importante que pongamos atención en lo que en este momento estamos pensando, estamos creyendo, estamos contemplando, estamos haciendo y por supuesto estamos diciendo, porque todo esto se va a conjuntar y va a generar una reacción en cadena que va a repercutir unos meses más adelante. Si nosotros queremos cambiar nuestro destino, hay que empezar por cambiar en este presente nuestras palabras, acciones, pensamientos, decretos y demás para que la energía del universo fluya adecuadamente y logremos alcanzar cada una de nuestras metas. Y ahora sí, nos vamos con Aries. Mis amigos de Aries, es importante que definan el camino que les corresponda. Por lo tanto, el decreto que te corresponde el día de hoy es sigo mi camino. Este decreto, mi querido ariano, te va a llevar a alcanzar, a conquistar tus metas y tus sueños. Pon atención para que puedas alcanzar el camino que te corresponde. Mi querido Tauro. Mis sueños se realizan. Este es un decreto muy potente, Tauro, que te va a llevar a hacer realidad no solamente tus sueños, también tus fantasías, pero mucha atención porque tus pensamientos que se repiten, que pueden ser en un momento dado negativos, el universo los va a tomar como si se tratase de sueños. Así es que vamos a evitar estar repitiendo cosas o energía negativa dentro de nuestra mente. Vamos a enfocarnos en lo que deseamos para que de esta manera alcancemos nuestros objetivos. Géminis. Aprovecho mis oportunidades y vaya, Géminis, que el universo te va a traer oportunidades favorables para ti. Así es que vamos a poner mucha atención en lo que viene en tu camino porque el universo se va a abrir de las puertas de par en par para ti. Cáncer. Soy armonía, mis amigos de Cáncer. Hay luz, bienestar, equilibrio, serenidad. Hay una serie de elementos positivos y favorables que están dispuestos para ti, así es que abre las manos, recibe y agradece. Leo. Mis leones adorados, hay acción, hay fuerza, hay energía de por sí, ya su signo es de actividad. Así es que hoy va a ser un día muy intenso, fuerte, con mucho trabajo, así es que prepárate, Leo, para que puedas aprovechar este día. Soy acción, será tu decreto, Virgo. Me alejo de problemas, mucha atención, Virgo, ya andamos un poquito sensibles, andamos un poquito sensitivos, sensoriales. Me alejo de problemas y de esta manera vamos a evitar que los problemas puedan en un momento dado afectarnos o crearnos más conflicto del que ya pudiéramos tener. Libra. Hay que fluir, Libra, hay que dejar que las cosas sucedan, dejar que el universo nos marque hacia dónde nos vamos a dirigir. Por lo tanto, tu decreto el día de hoy es fluyo en bienestar. Imagina, visualízate que eres un río y este río se manifiesta en completo bienestar. Escorpio. Mi trabajo es armonía. Lo que sucede en tu trabajo con esta orden que tú estás enviando al universo va a ser justo lo que tú deseas, lo que tú necesitas. Mi trabajo es armonía, es una indicación, es una orden que nosotros estamos generando desde el universo para atraer el bienestar y la armonía que nos merecemos. Sagitario. Resuelvo con serenidad, sagitarianos, tocayitos de signo, que estamos celebrando nuestro cumpleaños, así es que vamos a disfrutar con el decreto resuelvo con serenidad para que el día de hoy seamos más conscientes de cada cosa que hagamos. Capricornio. La lucidez y la claridad son fundamentales en nuestra vida. Es necesario que mantengamos nuestra mente enfocada y clara. Así es que soy claro. Esta es una orden, o soy clara, es una orden para que nuestras palabras sean directas, concretas y congruentes. Acuario. Agradezco y ustedes decidan qué es lo que quieren agradecer
con base a lo que quieren potenciar. Por ejemplo, si quieren ustedes ropa para este fin de año, bueno, pues agradezco mis zapatos, mis blusas, mis pantalones. Si ustedes quieren una casa, agradezco mi hogar. Si ustedes quieren un auto, agradezco el transporte que me lleva y me trae todos los días. Así es que agradezcamos para que potenciemos la energía. Piscis. Brillo y sonrío porque el día de hoy, Piscis, las cosas van a fluir bien bonito, de buenas, con una energía extraordinaria. Vamos a estar en un momento positivo, así es que brillo y sonríe, agradece porque el universo te tiene preparadas grandes sorpresas y como siempre le digo, señor, señora, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva.